Hoy quiero compartir contigo esta palabra, cómo esperar en el Señor. Yo creo que de alguna manera nosotros experimentamos en nuestra relación con Él ese tiempo donde quizás las cosas no suceden en la manera o en el tiempo en que pedimos, y pues sabemos que Dios en su sabiduría, en la manera en cómo Dios hace las cosas, pues siempre a veces nos pide esperar. Esperar en el Señor es fundamental para nosotros porque debemos de entender que Dios tiene todo un proceso de enseñanza. Estamos siempre en un tiempo de aprendizaje y pues a través de cómo nosotros reaccionamos o en la manera en cómo nosotros hacemos las cosas, pues debe haber ese tiempo de espera. Cuando hablamos acerca de esperar en el Señor, pues nosotros debemos de entender que sí debemos estar preparados, con principios, con entendimiento de lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Debemos mirarnos nosotros siempre como una persona ordinaria, una persona sencilla, común y corriente, que pues simplemente no tenemos nada de especial, ¿verdad? Aunque declaramos, como lo hicimos hace rato en la alabanza, somos nuevas criaturas, así lo declara la palabra. Pero en medio de esa nueva creación que somos en Cristo, pues tenemos que prepararnos, tenemos que aprender los principios, la manera en cómo Dios ahora quiere relacionarse con nosotros, ya no a través de costumbre o tradición, sino en una verdadera relación personal con Él. Y es ahí en donde debemos entender que todo lo que Dios quiere y tiene para nosotros es que Él quiere levantarnos, de que seamos una persona ordinaria a que podamos ser una persona extraordinaria dentro del reino. Ser mejores personas no solamente aquí en el mundo, sino estamos preparándonos precisamente para ser parte del reino de Dios, y es lo que buscamos, es nuestra meta, es el propósito del por qué nosotros estamos aquí, preparándonos, aprendiendo de todo lo que Dios tiene para nosotros, para que podamos ciertamente llegar a esa vida extraordinaria, a esa posición que Dios tiene para nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, si nosotros tomamos de ejemplo cuando vamos por carretera, pues es importante que para que podamos llegar a nuestro destino tomemos nota y aviso de todo lo que vemos a lo largo del camino. Todas las señalizaciones, todas las indicaciones son fundamentales, que las obedezcamos para que podamos llegar a nuestro destino, y pues sabemos que en la manera en que debemos mantenernos atentos, ya en estos tiempos sabemos que la misma tecnología pues nos ha facilitado eso. Ya cualquier celular tiene GPS, ponemos la aplicación y nos va guiando en manera directa cómo ir por el camino, donde dar vuelta, donde evitar a veces obstáculos o accidentes, o ahí están indicando, ¿verdad? Todo ¿para qué? Para que tomemos nota, tomemos precaución de todo lo que está en el camino, y así es Dios con nosotros, en la manera en que hemos llegado a Él y encontramos en su palabra toda esa dirección, todo aquello que Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta para que lleguemos a nuestro destino. Entonces es fundamental que siempre estemos manteniéndonos firmes en el mapa, en el camino, en las indicaciones que nosotros vemos, para que podamos llegar ciertamente sin ningún inconveniente al lugar a donde nosotros queremos llegar. Por eso vemos que en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Jesucristo, pues tenemos una jornada, un camino
seguro. Tenemos que apegarnos a Él, a todas las indicaciones que Él nos da para que lleguemos al lugar que Él tiene preparado para todos nosotros. Entonces, estamos en tiempos, como siempre decimos, difíciles, en un mundo donde cada vez la situación se pone más complicada. Por más que nosotros quisiéramos facilitarnos las cosas, y aunque a veces pedimos a Dios que nos ayude, que Dios nos guíe, pues necesitamos esperar. A veces no quisiéramos ningún obstáculo en el camino, pero a veces no depende de nosotros. Son las circunstancias, todo aquello que se manifiesta, todo aquello que está fuera de nuestro alcance, de nuestras manos, que a veces complica lo que tenemos planeado. Por ejemplo, nosotros que veníamos el día jueves de regreso para la Ciudad de México, cuando fuimos a Monterrey, pues a final de cuentas perdimos el vuelo. Salimos 4 horas con anticipación y aún así el problema en la carretera, prácticamente parados, no había ni para dónde hacerse, todas las entradas, todas las salidas a la autopista que nos lleva al aeropuerto bloqueadas. O sea, un caos en toda la carretera. Nada más llegamos al aeropuerto para ver cómo el avión despegaba. Entonces son cosas que uno quisiera que no pasaran, ¿verdad? Fue complicado. De ahí nos fuimos a la central de autobuses, esperamos el autobús y también ya en la madrugada por casi 3 horas también estuvo parado el autobús. ¿Y qué puede hacer uno? Más que esperar. No hay nada que podamos hacer y son cosas que en ese momento ya como cristianos pues te apegas a Dios. Ok, Señor, ayúdame, guárdame de decir algo, de maldecir, de quejarme, de levantar mi voz, etcétera. O sea, son cosas que pues nadie tiene la culpa, simplemente suceden y pues tenemos que esperar. Y en ese tiempo de espera pues sabemos que muchas cosas pueden pasar. Nosotros como cristianos tenemos que llegar a entender la importancia de esperar en Él. Cualquiera que sea la circunstancia, cualquier cosa que tú sabes que por más que grites, por más que maldigas, por más que tú quieras hacer, no se puede hacer nada porque no depende de ti. Entonces, ¿qué haces? Esperar en Dios. Es fundamental que nosotros aprendamos a actuar de esa manera, que en medio de la dificultad, en medio de todo ese desorden que pueda estarse llevando a cabo, tú tengas paz, que nada más esperas en el Señor, ¿verdad? Deja que otros griten, que otros maldigan, que otros se quejen. Tú guarda tu corazón, tú mantén tu relación con Dios y eso es fundamental para nosotros. Hay seis puntos que quiero compartir contigo, 6 puntos que podemos considerar fundamentales en nuestra relación con Dios para que podamos siempre esperar en Él. Y el primer punto es que debemos escuchar la voz de Dios. Un cristiano tiene que tener precisamente esa capacidad de escuchar la voz. Si yo te pregunto, ¿está Dios hablando a tu vida en el presente? ¿Es posible que estás escuchando la voz de Dios en medio de las circunstancias? Y bueno, a lo mejor ahorita tú tienes alguna respuesta, a lo mejor es sí, o a lo mejor no, o dices pues Dios nunca lo ha hecho, pero es algo fundamental para nosotros escuchar la voz de Dios. La podemos escuchar de diferentes maneras, a través de la palabra, a través de una alabanza, inclusive el consejo de alguien. Dios mismo puede estar hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es necesario, eso es fundamental. De hecho, para nosotros estuvimos en Monterrey y uno de los jóvenes que están apoyando, están sirviendo en la iglesia, es un jovencito de 11, 12 años, él está tocando la batería y sus papás nos pidió que habláramos con él porque se sentía un poco triste, un poco
desanimado, un poco confundido, y la razón era de que este hermanito pues manifiesta que Dios está hablando con él, que Dios le está hablando, y ya nos comentaba cómo Dios lo estaba haciendo. Y para nosotros preguntarle, ¿pero por qué estás triste? Y es que él decía, es que yo quiero seguir jugando, o sea, como niño, ¿verdad? Él piensa que cuando Dios le está hablando, como que ya está perdiendo esa parte de divertirse, de hacer esto, de hacer aquello. Pero lo fundamental es esto, gracias a Dios que Dios está tratando con él de esta manera. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que en verdad Dios nos hablara? Dios lo levanta en la madrugada, Dios lo levanta muy temprano y le pide que ore. Él va y busca un lugar donde orar, y a veces cuando él dice, bueno, ya oré, y Dios le dice, no, sigue orando. O sea, realmente uno lo escucha, lo que está pasando en su vida es, ay Señor, pues haz eso conmigo, ¿verdad? Pero Dios tiene a veces maneras diferentes de trabajar en cada uno de nosotros. Es una gran bendición ver que un jovencito así esté escuchando de Dios lo que tiene que hacer. Entonces, para nosotros, pues decirle, tú apégate, tú haz tu vida normal, no permitas que esto inclusive ponga ese temor y esa tristeza en tu corazón. Simplemente tú haz tu vida normal, pero sí obedece cuando Dios te pide que quiere que tomes un tiempo para orar, para estar con Él. Porque Él decía que ya te había programado en su celular así tanto tiempo para orar, y Dios le dijo, no, quita eso, o sea, no restringir a Dios. Y eso es fundamental en nuestra vida. A veces simplemente agarramos las cosas y las apegamos a nuestro estilo de vida, es decir, voy a orar 15 minutos y de esos 15 minutos no me salgo, ¿verdad? Lo tomamos ya como una regla, cuando a lo mejor Dios requiere en ese momento que tengamos más tiempo para estar orando. Entonces, escuchar la voz es fundamental para nosotros. Como te digo, Dios tiene muchas maneras de hablar con nosotros. Yo creo que tú has desarrollado una manera, una forma de comunicarte con Dios, o cómo Dios se comunica contigo, y eso es fundamental. Si tú lo que estás haciendo te está permitiendo recibir la dirección de parte de Dios, aunque quizás no sea de una manera audible, ¿verdad? Tú apégate a la manera en cómo Dios te ha enseñado a comunicarte con Él. Entonces Dios tiene una manera específica de cómo está hablando a tu vida. A lo mejor si tú todavía no la identificas, a lo mejor no estás poniendo mucha atención a las indicaciones. Recuerda, es como cuando vas en la carretera, tienes que estar atento a todas las indicaciones para que tú llegues a ese punto al que Dios quiere llevarte. Entonces tienes que ser muy, muy sensible a la manera en cómo Dios quiere hablar a tu vida. Lo fundamental es que mantengamos siempre esa conexión con la palabra, porque es ahí donde vas a encontrar la dirección y el plan de Dios para lo que tienes que estar haciendo. Por eso, si nosotros tomamos en consideración aquellos ejemplos de todos los personajes que están en la Biblia, pues de alguna u otra manera Dios trató con ellos, Dios les habló, Dios se manifestó, y pues vemos los resultados de esa comunicación que ellos tenían en su relación con Dios. Aunque para muchos a lo mejor era algo fuera de lo normal, o quizás como locura de que dijera o pensara que Dios le está hablando de esa manera, pero Dios lo hizo, Dios lo hace, Dios sigue hablando a nuestras vidas. Como dice la palabra, hoy en estos últimos tiempos lo está haciendo a través de su Hijo Jesucristo. Por eso mantenemos una relación con Él. Y vemos nosotros como en la palabra, en Hebreos 12, versículo 25, pues aquí es como un consejo que recibimos de la palabra, donde nos dice, Hebreos 12, 25, mirad que no desechéis al que habla,
Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Entonces nosotros no podemos desechar lo que Dios está hablando a nuestras vidas, porque dice, aquellos que desechaban aquello que se les hablaba, que fueron amonestados y simplemente no dieron oído, y pues sabemos las consecuencias de todos aquellos que escuchan y no dan oído, pues pagan las consecuencias de ello, ¿verdad? Y aquí el consejo es, nosotros no desechemos a aquel que amonesta desde los cielos. No podemos desechar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Por eso así que nosotros que somos amonestados siempre a través de la palabra, inclusive si tú empiezas a leer Apocalipsis, también son palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde Él nos dice que el que tenga oídos, ¿qué debe hacer? Oiga. ¿Sí? En Apocalipsis, cuando Dios le habla a las 7 iglesias, cuando el Espíritu del Señor habla a las iglesias, a 7 de ellas encontramos esta frase, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta palabra, pues la tomamos de manera muy directa, ¿verdad? Dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. O sea, es presente, siempre algo continuo. No dice lo que Dios dijo, lo que el Espíritu dijo, sino lo que el Espíritu dice. Aún sigue hablando a la iglesia el Espíritu del Señor. Por eso es importante que nosotros seamos capaces de escuchar su voz. Siempre Dios tiene una manera de hacernos saber su voluntad. La segunda cosa que nosotros debemos de considerar, aparte de escuchar la voz de Dios, la necesidad de escuchar. Sí, la segunda cosa que necesitamos nosotros aprender es la necesidad de escuchar. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 4:4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra sale, pues habla de una función presente y continua. Esto significa que sucedió antes, en el pasado, y aún en el presente sigue pasando. Entonces, y continuará así en el futuro. Por eso vemos que si le damos un poco de connotación a este versículo que acabamos de leer, el hombre vive de toda palabra que ha sido hablada y continúa siendo hablada por la boca de Dios. Todo lo que encontramos nosotros en la palabra, pues debemos nosotros estarla escuchando. Por eso es importante que veamos la importancia, la necesidad de escuchar. Sí, es fundamental. A veces es necesario y a veces uno lo busca. A veces uno espera cierta retroalimentación de otros, de hacernos ver que estamos haciendo bien las cosas. Tenemos la necesidad de escuchar, de que a lo mejor como hijos sí necesitamos de repente de que los padres pues nos hagan saber que estamos haciendo bien las cosas. Sí, de que estamos yendo por el camino correcto, de que estamos obedeciendo, de que estamos cumpliendo con las reglas, con las obligaciones, con las responsabilidades que tenemos. Es una manera de afirmar. No sé si de repente tú has sentido que te falta eso, ¿no? Una afirmación de que estás haciendo bien las cosas, que alguien venga y te dé una palmadita en la espalda, haciéndote sentir seguro de que vas bien, ¿verdad? Todos necesitamos y queremos ese tipo de apoyo en nuestras vidas, no nada más hacer, sin ningún tipo de afirmación de que todo está haciéndose como debe hacerse. Eso también es fundamental en nuestras vidas. Así como a veces alguien viene y nos dice que estamos haciendo las cosas mal, también necesitamos que alguien venga y nos diga
que estamos haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque eso nos va a mantener con el ánimo de seguir haciéndolo y no en un momento dado sentirse fuera de lugar o de que no estamos haciendo lo que nosotros debemos hacer. Por eso algo fundamental para nosotros como cristianos es escuchar la voz a través de todo lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. ¿De qué manera Dios te está hablando? Es siempre la actitud que nosotros debemos de tener. ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué leemos la palabra? Porque queremos que Dios nos hable, que Dios nos muestre el camino, como encontramos en Proverbios, y dice la palabra que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que demos oído al consejo de los sabios. Siempre buscar esa afirmación en nuestras vidas es fundamental, ¿verdad? Como yo te decía de este jovencito, si Dios le está hablando, qué bueno, que Dios lo está haciendo, Él está atento, Él está dispuesto, pero hay que ayudarle en ese camino, ¿verdad? No tengas miedo, no te pongas triste, sea atento, obedece simplemente lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y así debe ser nuestra vida, nuestra relación con Él. La tercera cosa que debemos considerar es conocer la voluntad de Dios. Es algo que debe ser parte de nuestra comunión, de nuestro caminar con Él. ¿Para qué? Para que yo sepa a dónde voy. Cuando alguien te dice que vayas a algún lugar, por lo regular siempre dices, si realmente no sabes, pues pides. ¿Y cómo me voy? ¿Cómo llego ahí, verdad? Entonces, tienen que darte las indicaciones por dónde caminar, qué transporte tomar, para que puedas llegar a tu destino. Por eso conocer la voluntad de Dios es saber con certeza hacia dónde vamos. Cada miembro de la iglesia debe afrontar esta pregunta: ¿qué espera Dios que yo haga y qué debo dejar que Él haga? Siempre en nuestra relación con Dios vamos a encontrar esto: lo que Dios hace y lo que yo tengo que hacer. Siempre Dios nos involucra. Eso es algo que también tú tienes que entender, que así es como Dios opera, como Dios hace las cosas. Dios no nada más está sentado y te dice, ve aquí, ve allá, haz esto, haz aquello. No, Él se involucra en lo que te pide que tú hagas. A través de los milagros que nuestro Señor Jesús hizo, vemos que Él involucraba a la gente. Él no nada más decía y las cosas pasaban. Jesús hablaba, involucraba a la gente. ¿Para qué? Como una manera de hacerlos testigos de lo que Él hacía, para que pudieran reconocer que Él era el Hijo de Dios. Y como ejemplo, pues sabemos el primer milagro que llevó a cabo, que fue la conversión del agua en vino. ¿Qué tan difícil hubiese sido para nuestro Señor Jesús hacer que de las tinajas que estaban vacías, pues simplemente apareciera el vino? Yo creo que ninguna, ¿verdad? Él es Dios y bien pudo haber hecho que las tinajas aparecieran llenas del mejor vino, como lo hizo. Pero ¿qué pasó? Él involucró a la gente. Él pidió a los siervos, a los criados, que llenaran las tinajas de agua. Y yo creo que en ese momento ellos pensaban y se burlaban. Decían, piensa que con agua vamos a engañar a la gente, ¿verdad? Pero para sorpresa de ellos, cuando llevan las tinajas de agua y se las dan a probar al maestresala, y todavía yo creo la prueba y dice, a ver, ¿dónde está el novio? Y los criados, ahora sí, ¿no? Le va a echar pleito a Jesús por querer engañar a la gente de esta manera. Y para sorpresa de ellos, cuando escuchan, dice, oye, en mi trabajo como maestresala, como encargado de una boda, pues siempre noto que al principio todos sacan
el mejor vino. Ya cuando están tomados, pues ya sacan el inferior. Dice, pero tú has hecho lo contrario, has reservado el mejor vino para el final. Nada más imagínate la cara de los criados en ese momento. Yo que se voltearon a ver unos a otros y dije, ¿qué pasó? ¿En qué momento? ¿Qué no era agua lo que pusimos? Sí. Entonces, imagínate la clase de testimonio de lo que ellos fueron, ¿verdad? Parte. Así es Dios para con nosotros. Él siempre quiere involucrarnos. Por eso debemos empezar a escuchar su voz, a esperar en Él. ¿Qué hizo también con Lázaro? ¿Qué le costaba al Señor Jesús mover la piedra? Nada. ¿Pero qué le dijo a la gente? Mover la piedra. ¿Sí? Siempre Dios nos involucra. Siempre Dios quiere que seamos parte de. Por eso es fundamental que yo conozca la voluntad de Dios. Para que yo sea parte de la voluntad de Dios, tengo que estar involucrado. Por eso tengo que estar atento a lo que Él dice y cómo Él quiere que se hagan las cosas, porque no se van a hacer a mi manera. ¿Cuántas cosas no quisimos hacer a nuestra manera y las hicimos mal o no funcionaron? Simplemente echamos a perder el tiempo, las cosas, recursos, todo. ¿Por qué? Por no saber hacer las cosas, no saber esperar. Entonces, conocer la voluntad de Dios, pues, nos lleva precisamente a llegar a ese punto. Sí, recuerdo que cuando David estaba digámoslo, en su punto principal de comunión con Dios, donde no hacía nada si Dios no lo pedía, él inmediatamente buscaba de Él. Cuando le decían, David, hay que ir y pelear contra el enemigo, él decía, ok, prepárense, pero él sabía, pero tengo que pedirle consejo a Dios. Y cuando él llegaba a Dios y le preguntaba, ¿he de subir y pelear contra mi enemigo? Y Dios le decía, sí, hazlo porque los he entregado en tu mano. Entonces, claro, suena fácil, ¿verdad? Pero imagina todo lo que realmente le costó a David para llegar a ese punto de comunión con Dios, de saber que solamente a través de la comunicación donde yo pido, Dios dice cómo, cuándo y por qué. Eso es necesario, fundamental para nosotros. Para conocer la voluntad de Dios, también debemos preguntarnos, ¿dónde termina mi responsabilidad y dónde comienza la de Dios? Como te digo, siempre hay una parte que nos corresponde hacer y la otra le corresponde a Dios, ¿verdad? A veces a lo largo del ministerio pues hemos encontrado situaciones difíciles en las familias, mamás que están lidiando con situaciones difíciles con los hijos y pues a veces en esa desesperación, en esa situación de que ya no saben qué hacer, han pedido nuestro consejo y decir pues déjaselo a Dios, ponlo en manos de Dios. Y dicen, no, es que ya lo hice una y otra vez y las cosas no cambian, antes van todavía peor. Digo, bueno, ¿qué entiendes tú por dejarle las cosas a Dios, ponerlas en manos de Dios? Y a veces escuchas lo que dicen o cómo piensan o qué sienten de eso y te das cuenta que no es así. ¿Por qué? Porque si tú dices, yo lo pongo en manos de Dios, es darle a Dios 100%. Yo no me voy a meter para nada. Él va a hacer y deshacer como Él quiera a su voluntad para que este hijo, esta hija, venga a Dios, ¿no? O salga de ese problema, de esa situación. Es duro porque tú no sabes de qué manera Dios tiene que tratar con él, con ella, para que vuelva en sí. Puede ser muy difícil, como le sucedió al hijo pródigo. ¿Hasta dónde tuvo que llegar? Hasta lo más bajo. Comer con los cerdos. Quitarle la comida
a los cerdos, ¿verdad? Tuvo que volver en sí. Imagina si el padre hubiese estado en ese momento de fracaso de su hijo, ¿no crees que él hubiese hecho algo por él? Sí, pero él los dejó a Dios. Que Dios haga lo que tenga que hacer, que Dios lo ponga en la situación que tiene que estar para que vuelva en sí. Pero a veces, como te digo, vemos a los padres en esa angustia, en esa desesperación. Lo que menos hacen es esperar en Dios. Cualquier cosita y ya están ahí metiendo las manos. O sea, intervienen y Dios deja de hacer. O sea, es donde no podemos hacer algo. O sea, es difícil a veces entenderlo, pero ya vimos, Dios nos involucra para que seamos testigos del milagro de lo que Él está haciendo. Pero en esta circunstancia es dejar a Dios el 100% de actuar, donde yo no voy a meter las manos. Aunque me duela, aunque yo esté ahí y diga, ay, pero ¿cómo? No, está sufriendo mi hijo. Aguántate. Deja que Dios lo doble, deja que Dios lo quebrante, para que entienda y vuelva en sí, que ha pecado en contra tuya y pecado en contra de Dios. Eso es lo más difícil. Por eso esperar en Dios no es nada más estar bien cómodo y que Dios haga algo. No, a veces nos pone en esa circunstancia de esperar, donde tú quieres hacer algo porque crees que tienes que hacerlo, pero no. Dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Por eso saber dónde termina tu responsabilidad y dónde comienza la de Dios es fundamental. Necesitamos llegar a ese punto de conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Dice la palabra, agradable y perfecta. A veces en esa situación difícil, dolorosa, es fundamental recordarle al hermano, a la hermana, ¿quieres que se haga la voluntad de Dios en tu hijo? Sí. Entonces, déjalo. Recuerda, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Aunque te duela, aunque tú quieras hacer algo por tu hijo, por tu hija, no. Recuerda que aunque sea difícil para la vida de tu hijo, para la vida de tu hija o para tu vida misma, es lo mejor. ¿Sí? Aguántate las ganas de intervenir y deja que Dios haga la obra completa. Por eso vemos también que Jesús dijo en Lucas 12:47, porque aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. ¿Por qué es importante que conozcamos la voluntad del Señor? Porque como dice aquí, conociendo la voluntad de su Señor, y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar con esta persona? Será azotado mucho. Va a haber sufrimiento, va a haber necesidades, va a estar mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conociendo la voluntad no se prepara y no hace conforme a la voluntad de su Señor. Por eso un siervo que conociendo la voluntad del amo y no se prepara, no hace conforme a su voluntad, es azotado, es castigado. Y yo creo que muchas veces la vida de nosotros como cristianos está en esta circunstancia, porque conociendo la voluntad no hacemos conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Recuerda cómo es la voluntad de Dios, agradable, es buena, es perfecta para nuestras vidas. Esto nos enseña claramente que Dios hace responsable a cada uno de nosotros, primeramente, ¿de qué? De conocer su voluntad. Y segundo, tomar acción para llevarla a cabo. ¿Sí? Son las dos cosas
que Dios nos enseña claramente con esto que estamos viendo. Dios nos hace responsables a cada uno de nosotros. Imagina, tú conoces la voluntad de Dios, pero ¿qué pasa si llega alguien y te quiere forzar a hacer esa voluntad sin tu voluntad para hacerlo? Pues vas a entrar en conflicto, ¿sí o no? En discusión, en pleito, y vas a terminar mal. Entonces, esa es la responsabilidad que cada uno tiene: conocer la voluntad de Dios y tomar acción para llevarla a cabo, ¿sí? Es nuestra responsabilidad. No podemos forzar a nadie. Podemos estar aquí no haciendo la voluntad del Señor, y ¿qué hacemos? Pues dejamos que Dios haga algo para que uno haga la voluntad del Señor, ¿sí? No podemos simplemente confrontar y confrontar y confrontar, tomando esa posición que le corresponde a Dios. De alguna u otra manera Dios lo va a traer a nuestra atención, ¿verdad? Entonces necesitamos considerar lo siguiente. La cuarta cosa que nosotros debemos considerar es aquellas cosas que nos impiden escuchar. Para nosotros, los cristianos, algo que nos impide escuchar la voz de Dios es tener un corazón no perfecto hacia Dios. ¿Qué nos dice Segunda de Crónicas 16:9? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Entonces Dios siempre está mirando. Los ojos de Dios contemplan toda la tierra, ¿qué dice? Para mostrar su poder. Pero ¿a favor de quién Dios manifiesta su poder? A los que tienen un corazón perfecto para con Él. ¿Qué quiere decir? Un corazón dispuesto. Un corazón que esté humillado delante de Dios y diga: Señor, haz lo que tengas que hacer. Dime qué tengo que hacer para que se lleve a cabo tu voluntad. ¿Sí? Esta es la primera cosa que impide a uno escuchar la voz de Dios. No tener un corazón perfecto para con Dios. Otra situación que nos impide escuchar la voz de Dios: tener afectos terrenales. Si nuestros afectos están puestos en las cosas terrenales más que en las celestiales, entonces esto es una ofensa directa a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que toda nuestra intención, todo nuestro amor toda nuestra prioridad está en las cosas del mundo. ¿Sí? Lo hemos hablado y lo decimos muchas veces. No es malo tener dinero, no es malo tener posesiones. Lo malo es que hagamos eso una prioridad para nosotros. Que no nos importa que otros sufran, por ejemplo, en la familia. Tú quieres un auto del año y siempre te esfuerzas por lograrlo, pero te olvidas que tu familia tiene necesidad. ¿Sí? Entonces es una manera equivocada. Si es que yo con mi auto soy feliz. Pero entonces, no importando que tu familia sufra, entonces ahí está mal, ¿verdad? Como que te sientes bien tú teniendo auto nuevo, pero no importa que tu familia esté sufriendo, no tenga que comer, no veas por la necesidad de los hijos. Entonces, tener afecto, amor por las cosas terrenales como prioridad es una manera también de impedir que Dios, que escuchemos la voz de Dios. ¿Qué dice Primera de Juan 2:15? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El versículo es muy claro, la palabra de Dios es muy clara. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué tenemos las cosas del mundo? Porque son necesarias. Es lo que debemos mirar, ¿sí?
¿Por qué tienes esto? ¿Por qué tienes aquello? Es bueno que tengas tu casa, es bueno que tengas tu auto, porque es necesario. Pero ya no lo tengas porque así te gusta, ¿no? Ya tienes un auto, pero buscas otro, una casa, otra casa, otra casa. Eso ya está un poco fuera de lugar. Entonces dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La Biblia nos dice que tenemos que amar a Dios como con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, como lo dice Mateo 22:37. Entonces, ahí precisamente, todo lo que tú tienes, todo lo que tú logras en este mundo, inclusive lo haces para gloria, para servicio de nuestro Dios, ¿sí? Y eso es fundamental también en nuestra relación con Dios. Por eso, si vemos que en la iglesia hay necesidad y ya Dios me proveyó de esto, puedo darlo a que se use para la iglesia, para la gloria de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, así es como uno llega a entender o a manifestar su verdadero amor con Dios. Si Dios te está dando y ves necesidad, ¿qué Dios dice? Da, ¿verdad? Hay que compartir la bendición que recibimos de parte de nuestra relación con Él. Vamos a ver otra situación, motivos impuros. A veces tenemos una motivación para algo, pero a veces es de manera impura. Si nuestros motivos son impuros, nosotros recordemos la historia de Balaam. En Números 22, 23 encontramos la historia del profeta Balaam, que vino Balac a pedirle a que maldijera al pueblo de Israel. Y dijo, te voy a dar riquezas, pero maldice al pueblo de Israel. Y va Balaam como profeta de Dios a buscar de Dios, y Dios le dice, no lo hagas. Y por 3 veces, o sea, llegaba Balaam con Balac, y Balac quería escuchar la maldición del profeta, y lo que escuchaba era bendición para el pueblo. Dice, oye, no te estoy diciendo que lo maldigas, ¿por qué lo bendices? Es que yo no puedo decir otra cosa que Dios no me ha dicho. Si Dios me dice que diga esto y que al final es bendición para el pueblo, y por 3 veces le dice, no, pues yo quiero que lo maldigas, ¿sí? Entonces, la motivación equivocada, impura de Balaam fue que él buscaba precisamente hacerse de esa recompensa de que el rey Balac le estaba ofreciendo, ¿sí? Que al grado que no se percató de que el ángel de Dios estaba impidiéndole el paso para ir y maldecir al pueblo de Israel. Y es ahí donde vemos que el burro de Balaam le habla, ¿sí? Entonces, cuando hay una motivación impura, somos necios, nos volvemos necios, y Dios tiene que tratar más fuerte con nosotros, ¿sí? Entonces, inclusive perdemos la perspectiva de las cosas. ¿Qué harías tú si de repente ves que tu perro habla? Pues salgo corriendo, yo creo que salgo corriendo, ¿verdad? Porque no es normal que el perro te hable, ¿sí? Pero ¿qué hace Balaam? Le contesta, todavía se pone a platicar con la burra, ¿verdad? Entonces, son cosas que a lo mejor nos causan risa, pero imagínate, así puede llegar uno a cerrar su corazón, a no querer escuchar la voz de Dios, y por eso una motivación impura, pues más que nada va a impedir que escuchemos la voz del Señor. Otra cosa es la intención errónea. ¿Por qué hacemos las cosas? Sí, tenemos que siempre tener una intención pura, una intención correcta cuando hacemos las cosas. En Hechos capítulo 5 encontramos la historia de Ananías y Zafira. Si tú pones atención al capítulo 4 de Hechos, al final,
Vemos que Bernabé tenía una propiedad, la vende y todo lo da como ofrenda a la iglesia. Yo creo que Ananías y Zafira, porque así comienza el capítulo 5, haciendo lo mismo, vendiendo su propiedad, pero Ananías y Zafira, que eran esposos, se ponen de acuerdo y decir, si te preguntan en cuánto lo vendimos, di que fue en tanto. O sea, tuvieron la intención de decir, no vamos a dar todo, pero si nos preguntan, decimos que es todo lo que recibimos por la propiedad. Y aquí vemos entonces cómo ellos mueren porque mintieron y tentaron al Espíritu del Señor. Que hasta Pedro les dijo, oye, pues si era tuya, o sea, ¿qué razón tenías para mentir de esta manera y tentar al Espíritu del Señor? Todavía te estoy preguntando, ¿es esta la cantidad por la que vendiste tu propiedad? Y dijo, sí. Y en ese momento muere. No bien acababan de regresar los que llevaron a enterrar al marido, cuando se presentó la esposa y le pregunta, ¿en esto vendieron la propiedad? Dijo, sí, y cayó muerta, ¿verdad? Entonces, una intención errónea, equivocada, pues nos puede llevar a entrar en una situación difícil en nuestra relación con Dios, ¿verdad? ¿Para qué mentir? ¿Para qué tentar? Si realmente la intención que estamos llevando a cabo no es la correcta. La quinta es la dureza de corazón. También debemos de quitar la dureza de corazón. Hebreos 4:7, aquí dice la palabra, Hebreos 4:7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sí, la palabra es clara, no endurezcamos el corazón. A veces Dios nos habla, pero nos aferramos a querer seguir haciendo las cosas a nuestra manera. No importa lo que otros digan, lo que otros piensen, lo que otros sientan. Si yo endurezco mi corazón, pues nada va a hacer que yo cambie. Por eso, tener una falta de perdón en el corazón detiene la voz de Dios. Si Dios deja de comunicarse con nosotros cuando no perdonamos a los demás. Dios es muy claro en esto. Jesús le enseñó a la gente decir, si tú traes tu ofrenda a Dios, ¿no? Y cuando hablamos de que es una ofrenda, pues es algo voluntario, algo que uno quiere hacer por voluntad, no lo están exigiendo, simplemente tú ofreces de corazón. Entonces, dice, si tú ofreces de corazón una ofrenda a Dios, pero no te has reconciliado con tu hermano, dice, deja ahí tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y da la ofrenda. Entonces, vemos que la falta de perdón detiene la voz de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando nosotros perdonamos? Empezamos nosotros entonces a escuchar la voz de Dios. Es la manera en cómo nosotros podemos perder nuestra comunión con Dios, podemos querer seguir haciendo las cosas como Dios nos enseña, conforme a su voluntad, pero no es lo que Dios quiere y Dios espera. Dios quiere que todos tengamos siempre una buena relación. Tener buena relación con nuestros hermanos habla precisamente de estar haciendo la voluntad de Dios. Por eso tengamos cuidado de no tener rencor, odio, amargura en nuestro corazón, porque esto nos va a impedir que escuchemos la voz de nuestro Dios. Y por último, el sexto, la desobediencia impide que Dios hable a nuestras vidas. ¿Qué dice Romanos 10:17? Dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Un cristiano siempre tiene que estar atento a la voz de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que yo esté haciendo en este momento de mi vida. Y vemos que la fe pues puede ser definida como acción que obedece a lo que Dios dice, ¿sí? Esa es la vida de fe. Yo hago
lo que Dios me pide que yo haga. Ya no pensamos tanto en las circunstancias o en las dificultades. Yo muchas veces les he dicho de manera honesta, cuando yo fui para Singapur la primera vez, y yo me cuestionaba, claro, cuando el pastor me dijo, tienes que ir a Singapur por 6 meses, queremos que vayas, conozcas la iglesia y pues crezcas en tu vida espiritual. Y me explicó todo y me dice, ¿alguna pregunta, Luis? Y dije, pues sí, nada más una. Dice, ¿por qué yo? Dice, no sé, dice, los pastores allá en Singapur oraron y Dios les dijo, Luis tiene que venir a Singapur. Y así de simple para mí fue, pues si Dios dice, voy. Pero lo que me encontré en Singapur fue sufrimiento, yo decía, ¿para qué vine? No hablaba el idioma, la comida no me caía bien, es como decir, cometí un gran error el haber dicho que sí. Pero en mi fe, que yo estaba en ese momento en Dios, dije sí. No cuestioné nada. Si Dios dice, voy. Y eso es algo que marcó mucho mi vida cristiana desde el principio. A todos sí, a todos sí, a todos sí. Hasta que llegó un momento en que dije, a ver, cada que digo sí me meto en problemas con el Señor. Bueno, no directamente con el Señor, porque siempre me pedía que hiciera cosas que yo no sabía hacer. Pero venía ese proceso de aprendizaje. Sí, y de repente yo quise detenerme. Dije, no, ya para la próxima no voy a ser el primero en levantar la mano. Y por un tiempo, entonces empecé a no querer decir sí a todo lo que Dios me pedía que hiciera. Yo me estaba resistiendo. Siempre ha sido a mí el deseo de servir a Dios y siempre sí, Señor, sí, Señor. Pero fue cuando me cayó el 20 y dije, es que cada que digo que sí, Señor, me llevas por un proceso de aprendizaje y a veces ese aprendizaje me causa pues sufrimiento, incapacidad, de que no estoy preparado para esto. Y yo me resistí, empecé a decir, no, mejor aprendo bien esto y ya después más adelante continúo aprendiendo algo. Y en esa incertidumbre, porque yo siempre queriendo levantar la mano, no lo voy a hacer. Y un día estábamos en una enseñanza, en un estudio, el hermano era profeta, ¿sí? Y él empieza a dar su clase y se me queda viendo. Dice, no cierres tu corazón cuando Dios te está llamando a hacer algo. Y yo entendí, dije, el Señor ya me está diciendo, levanta la mano, no digas no a lo que el Señor me estaba pidiendo que yo hiciera. ¿Sí? Te digo, hay muchas formas en cómo Dios puede hablar a nuestras vidas, ¿sí? Cómo realmente Dios cuida y ve por cada uno de nosotros. Aunque yo nunca le conté a nadie cuál era mi actitud hacia cómo responder a Dios, pero yo había dicho, no voy a responder, aunque yo quiero y a mí me gusta responder a Dios, no lo voy a hacer, pero Dios de alguna u otra manera me habló, ¿sí? A través de este hermano. Digo, se me quedaba viendo y me estaba diciendo, no cierres tu corazón a lo que Dios quiere que estés haciendo en este momento. Y gracias a Dios que dije, ok, Señor, lo voy a hacer. Y continué mi caminar en la voluntad de Dios para mi vida. Entonces son cosas que uno aprende. Te digo, Dios nunca deja de hablarnos, pero si nosotros no quitamos esto que estoy compartiendo, siempre va a ser un impedimento. Por eso a veces andamos sin dirección, ni para dónde ir, ni qué hacer, si lo que estoy haciendo está bien. Dios de alguna u otra manera te va confirmando. Dios te da esa palmadita de que sigas adelante. Entonces la desobediencia impide que Dios hable a tu vida. Por eso la fe es una acción que obedece a lo que Dios dice. Escuchar la voz de Dios no significa solo oírla con tus oídos, sino más bien significa responder obedientemente a lo que Él dijo, lo que yo mencionaba hace rato. Si tú tienes algún problema con alguien, una falta de perdón, que tú dices, no, pero es que él fue que me ofendió, ¿por qué voy a ir yo a pedirle perdón?
y estás leyendo la palabra y encuentras ese versículo donde Dios dice, si traes tu ofrenda a Dios, pero tienes un problema con alguien, deja tu ofrenda, reconcíliate y vienes y dejas tu ofrenda. Pero cierras tu corazón, no. Dios te está hablando, ¿qué tienes que hacer? Pero tú dices no, simplemente no quieres obedecer a la voluntad de Dios, entonces eso impide que Dios esté queriendo hablar más a nuestras vidas. Es como el orgullo también impide que seamos obedientes a la voz de Dios. El orgullo es un gran impedimento a nuestra obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque a veces no queremos bajarnos del nivel que estamos o que hemos alcanzado o que pensamos que nosotros tenemos. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra actitud ante las cosas que alguien está haciendo? Pues, criticar, ¿verdad? Siempre criticamos a aquel. Ay, sí, ya se siente mucho porque ya se recibió. Se siente mucho porque está en ese trabajo. ¿Sí? O sea, no reconocemos el esfuerzo, todo lo que esta persona hizo para estar mejor en su vida, y lo que inmediatamente hacemos es criticar, ¿verdad? O a veces, aunque uno diga, no, yo lo puedo hacer mejor, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque tu orgullo es, no, yo cómo voy a hacer eso. Eso no es para mí. No es otra cosa más que el orgullo. Y es una manera de autodefendernos, porque realmente ni eso sabes hacer. Pero el orgullo te lleva a decir, no, yo no hago eso. No es para mí. Entonces, el orgullo es un gran impedimento para estar en la obediencia a nuestro Dios. Entonces, para cada uno de nosotros tiene que llegar a ese proceso. Y créeme, si uno pudiese contar cómo Dios lo ha llevado así por esto, por esta situación, por todo aquello, pues te vas a dar cuenta que Dios trata con tu orgullo. ¿Qué dice la palabra en Santiago 4:6? Dice que Dios da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, y da gracia a los humildes. ¿Sí? Es mejor mantenerse en esa actitud, en esa posición delante de Dios, de ser humilde. Tú sabes lo que eres, tú sabes lo que haces, ¿verdad? Y siempre estás dispuesto a hacer lo que Dios te pide que hagas. Es la mejor posición para nosotros. Deja el orgullo a un lado. Las preocupaciones también impiden la obediencia. Por eso vemos que si nosotros no somos capaces de quitarnos todo esto, porque son cosas cotidianas, cosas que ya son parte de nuestra vida. ¿Quién no amanece preocupado por una cosa o por otra? Si nos mantenemos en esa preocupación, van a impedir que estés en obediencia a las cosas de Dios. Por eso vemos que el patrón de Dios para nuestra vida es ciertamente una forma, ¿sí?, de cómo nosotros podemos crecer y estar en sus propósitos. Desafortunadamente, muchas veces hacemos de nuestra relación con Dios, de la enseñanza, de la palabra de Dios en nuestras vidas, nuestra propia teología. O sea, la manera en que queremos que Dios nos hable, la manera en cómo hacer las cosas. Por eso entramos y vivimos una vida cristiana en conflicto con la voluntad de Dios, porque solamente hemos creado una teología que nos da una especulación de lo que Dios es o de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero nunca estamos en su voluntad. Por eso vemos que si nosotros tomamos el ejemplo de Juan el Bautista, ¿sí? ¿Quién era Juan el Bautista para muchos en el pueblo de Israel? Pues él era profeta, un enviado de Dios. En Juan 10:41 dice, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Si vemos la vida de Juan el Bautista, pues nos damos cuenta que a lo mejor no fue un hombre de milagros, como dice aquí.
dice, no hizo ninguna señal, pero de todo lo que dijo era verdad. Todo lo que habló de Jesús fue verdad, aunque nunca lo vimos a él hacer alguna señal o algún milagro. Y a veces así puede ser nuestra vida cristiana. A lo mejor no somos capaces de llevar a cabo milagros, pero debemos ser alguien que todo lo que dice es verdad. Por eso vemos que Dios tiene de alguna o de otra manera la forma de cómo tratar con cada uno de nosotros. Hay ocasiones en que queremos ser como el hermano tal, como la hermana tal, pero ¿qué de estar donde Dios quiere que estemos? Que no estemos mirando lo que otros están haciendo. Claro, otros están haciendo mejores cosas que nosotros en su relación con Dios, pero seamos humildes, llenos de gracia y estar donde Dios quiere tenernos. Otro ejemplo también que nosotros encontramos, porque si alguien te preguntara, ¿no te gustaría ser como Juan el Bautista? No quiero ser un cristiano que no hace milagros. Bueno, ¿quieres ser como Esteban? No, tampoco, porque hacía grandes señales y maravillas, grandes milagros, pero murió a pedradas. ¿Sí? Entonces no estamos a veces ni contentos. ¿Por qué? Porque no va conmigo ser como Juan el Bautista. No, yo quiero ser alguien que sobresale, alguien que realmente hace bien las cosas. A veces quieres esa remuneración para ti, que se hable bien de ti, que se te reconozca a ti, ¿verdad? Y no es así. A veces tenemos que simplemente ser humildes. Si Dios nos quiere usar de esta manera, qué bueno, pero estamos bien en nuestra relación con Dios. A veces nuestra expectativa es mucho más allá de lo que a veces uno merece o de lo que uno es capaz de hacer. ¿Sí? Si tú te acuerdas de la historia de Naamán, como él, porque era el jefe del ejército de su rey, pero estaba leproso y sabía que la lepra lo iba a llevar a la muerte. Y cuando le dice la niña, la sierva, pues ahí está el profeta del Señor en el pueblo de Israel, pues ¿qué pierdes con que vayas y así pueda ser sanado? ¿Y qué fue? Fue Naamán, pero ¿qué esperaba Naamán? Que saliera el profeta de Dios y todo un show, ¿verdad? Alfombra roja, luces, porque era él. Pero ni el profeta se dignó de salir a verlo y le mandó a decir con su siervo, dile que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Pero se molestó, ¿verdad? Como el río Jordán es el peor de los ríos. ¿Y cómo quiere que yo vaya y me sumerja? A veces así somos delante de Dios. No, ¿cómo yo voy a hacer esto? No, ¿cómo yo voy a hacer aquello? Eso no va conmigo. Yo no soy así. Yo no merezco esto. Y muchas veces no estamos contentos con nada. Como te decía, ¿quieres ser como Juan el Bautista? No, porque no hizo ningún milagro. Bueno, como Esteban, que hizo grandes señales y prodigios. No, porque lo mataron a pedradas, por decir la verdad. Entonces, no queremos a veces estar en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente pedir a Dios que nos libre de la desobediencia. Queremos ser obedientes, queremos estar en el plan y propósito de Dios para nuestras vidas y la vida de otros. Entonces tenemos que ser libres de la desobediencia, de todo aquello que especulamos, de todas esas tradiciones, de toda esa dureza del corazón, de todas esas preocupaciones que nos impiden escuchar la voz de Dios. Estamos en un tiempo que es cuanto más necesitamos estar en su voluntad. Y nuestra voluntad tiene que estar apegada a la voluntad de Dios. Entonces seamos hombres, mujeres dispuestos a estar en el propósito de Dios. Dios quiere hacer grandes cosas, pero va a depender de nosotros. Sí. Dios nos está llamando a tener esa responsabilidad.
¿Para qué? Para que otros vengan al conocimiento de la verdad. Sí, necesitamos, es el tiempo de apresurarnos, de decirle sí al Señor. ¿Para qué? Para que podamos ver su voluntad cumplida en nuestras vidas y veremos entonces más del Señor sobre nuestras vidas. Vamos a cerrar en oración. Padre Santo, bendito Dios, en esta mañana, Señor eterno, al estar delante de ti, Señor, sabemos que hay muchas cosas en nuestro corazón, muchas cosas, bendito Padre, que nos llevan a no estar atentos a la voz de tu Espíritu, Señor. Hay tantas distracciones o preocupaciones en nuestras vidas que nos impiden, Dios eterno, escuchar tu voluntad para nosotros. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo, Señor mío, el poder estar en tu voluntad, hacer aquello que es necesario hacer para estos tiempos difíciles, tiempos de confusión, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que estés quitando del medio nuestro todas esas distracciones, preocupaciones, todas esas cosas del pasado, Señor mío, que aún seguimos cargando, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que si en nuestro corazón hay falta de perdón hacia alguien, Señor eterno, hoy estemos perdonando, Señor eterno. Que sea el tiempo, bendito Dios, en que podamos recibir esa libertad, Señor, de vivir para ti, de vivir conforme a tu propósito, Señor eterno, para que nos vaya bien, para que estemos en tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Queremos que el gozo de nuestra salvación se esté manifestando en nuestra relación con otros. Queremos quitar, bendito Padre, toda esa indiferencia que se ha creado en nuestras casas, en nuestra familia, Señor. Es el tiempo, bendito Padre, en que estemos mirando a estar en tus propósitos, de dar oído a tu voz, Señor, de que entendamos la importancia, Señor, de lo que es estar en tu camino, de que seamos capaces de ver toda esa dirección, Señor, que tú estás marcándonos, esa dirección, Dios, que tú estás trayendo a cada uno de nosotros para estar en el lugar donde quieres que tú estés. Oramos en el nombre de Jesús porque estás trayendo, Señor mío, tiempos de refrigerio, tiempos, bendito Dios, en donde hacemos a un lado las cosas. No permitas que nuestro corazón se apegue a las cosas del mundo, Señor, sino que estemos buscando estar en tu voluntad, Señor. Tu palabra dice que debemos buscar primeramente tu reino y todo esto será añadido, bendito Padre. Oro en el nombre de Jesús porque podamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en aquello que realmente es importante, Señor mío, en nuestras vidas. Tú conoces nuestro corazón, Señor. No permitas que estemos esperando una situación que nos lleve, Padre mío, a mirar o volver en sí, de darnos cuenta que estamos caminando en diferente dirección. Señor, trae reconciliación, Señor, en nuestras relaciones, padres con hijos, esposo con esposa, Señor eterno, en nuestros lugares de trabajo, Señor eterno. Ayúdanos, Dios, a dar testimonio para gloria y honra de tu santo nombre. Así como Juan el Bautista, quizás estamos haciendo cosas grandes, milagros, pero todo aquello que
Oh.